Bien, como siempre nosotros, ustedes saben que estas reuniones mensuales no tomamos un texto bíblico y lo exponemos, sino más bien buscamos un tema y exponemos el tema con todo, desde toda la Biblia. Se llaman exposiciones tópicas o temáticas. Cuando uno toma un texto bíblico y lo expone, esa es una predicación expositiva. Las nuestras son temáticas porque como son de 2 o 3 horas, da oportunidad para profundizar en temas que no da oportunidad de profundizar cuando estamos en una prédica de 40 minutos. Entonces, nosotros hemos tomado el camino de la teología sistemática, eso es, del conjunto de doctrinas que forman la teología bíblica, que son estas que tenemos aquí, y otras más, pero vamos a andar normalmente enseñando alrededor de estas doctrinas bíblicas. Hoy vamos a profundizar un poco en temas teológicos, sobre todo en los atributos divinos. Vamos a meternos de lleno en el tema de la salvación, eso se llama soteriología, soter, salvación, ¿verdad? Logos, estudio. Y vamos a estudiar al hombre, al ser humano, desde el punto de vista teológico. Entonces hoy tenemos 3 temas gigantescos que vamos a tener que tratar en el tiempo que tenemos. El tema de hoy, la elección divina. O la gran pregunta, ¿elige Dios? Y esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Los temas que vamos a tratar son, por supuesto, como siempre, conceptos y definiciones para tener claro cada uno de los temas conceptuales. Vamos a ver el pecado, la salvación y el llamado de Dios. Tenemos que atravesar por la soberanía de Dios y, por supuesto, tocar el tema del libre albedrío, no podríamos hacerlo. Y tratar de hacer una conciliación entre la soberanía de Dios y el libre albedrío del ser humano. Vamos a responder a la pregunta, ¿quién busca a Dios? Tenemos nuestra pausa de descanso de 15 minutos. Vamos a pasar por el concepto de la gracia de Dios, la soberanía de Dios en elección, el gran tema de predestinación. Y alguien me decía, mira, pero es que hoy en día eso es mala palabra. Entonces quítela de la Biblia porque está por todo lado. Por todo lado está. Entonces, si yo dejo de nombrar, lo que estoy diciendo es que Dios se equivocó porque la puso ahí. Vamos a hablar de presciencia o predestinación, o sea, como Dios conoce todo, si es que Dios predestina a las personas sobre la base de que Él conoce lo que las personas van a decidir. Vamos a hablar del concepto de doble predestinación, o sea, unos predestina para salvación y a otros para condenación. Qué duro, ¿verdad? Vamos a ver que la salvación es trinitaria, es de la Trinidad. Y finalmente vamos a concluir nuestra conferencia con un resumen. Veamos unos conceptos para que todos estemos como sincronizados. Primero, esta es la bibliografía que hemos usado para la conferencia de hoy. Libros de gente tremendamente acreditada como maestros ortodoxos, ¿verdad? Escogidos por Dios, de R.C. Sproul, Los atributos de Dios, de Pink, Calvinismo versus Arminianismo, del Dr. Edgar Amílcar Madrid, Romanos, un bosquejo interpretativo, de David Steele y Curtis Thomas, Teología sistemática, un estudio profundo de la doctrina bíblica de John MacArthur, Doctrina cristiana esencial, Manual de verdades bíblicas de John MacArthur, y un clásico, La libertad de la voluntad de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es un puritano, de los puritanos que buscaban la pureza de la sana doctrina, ¿verdad? No el concepto moderno de puritano que es el que se cree muy santo, que probablemente sea el de mayor impacto en la historia de la iglesia, de entre todos los puritanos. Y él hizo una obra muy compleja, muy profunda, muy pesada, que se llama La libertad de la voluntad, que nosotros vamos a poner a disposición del que quiera leerla. Le aconsejo que saque 2 horas diarias, por lo menos 3 o 4 meses. Antes de entrar a este tema álgido, necesito darles 3 consejos. Primero, vamos a estudiar el tema
desde las Escrituras. Unánimes hace su declaración doctrinal diciendo que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Nosotros entendemos que Dios se revela como es Él en las Escrituras y revela su voluntad en las Escrituras. Nosotros en las Escrituras nos encontramos textos que no nos agradan, pero nosotros no somos los autores perfectos, Él es. Y cuando nosotros nos encontramos un texto que no nos agrada, dice R.C. Sproul, el problema lo tenemos nosotros, no lo tiene Dios. Quedémonos ahí, investiguemos el tema, googleemos el tema, busquemos teólogos serios que lo reflejen, busquemos otras partes de la Biblia que nos pueden ayudar a resolver ese tema. Eso se le denomina, en teología no sé por qué le pusieron así, textos oscuros, que dice que tienen claridad en otros textos bíblicos. Pero les aconsejo que cuando se acerquen a las Escrituras, digan, eso es lo que Dios dijo. Y la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con ello? Ese es el primer consejo que les doy, porque hoy vamos a ver textos de este tipo. Y uno va a decir, pero es que eso es lo que dice la Biblia, yo no. Bueno, si usted se siente incómodo con ese texto, usted tiene un problema, la Biblia no lo tiene, Recordemos que a Dios nadie lo defiende, ni nadie tiene por qué defenderlo porque Dios se defiende solo. Nosotros no estamos en el negocio de defender a Dios. Y sí hay textos que nos golpean en nuestra humanidad. Lo otro que quiero aconsejarles es que la Biblia está escrita teocéntricamente. O sea, el ser importante en las Escrituras es Dios, no somos nosotros. Es Dios. Por lo tanto, cuando nos acercamos a ella, Dios tiene que ser el centro de nuestro estudio, no nosotros. Nosotros no podemos ponernos en el medio para decir, nosotros estamos en el centro de las Escrituras y todo gira alrededor de nosotros. Yo tengo derechos, yo tengo privilegios, yo tengo el yo. Es lo primero que el Señor quitó. Cuando alguien le dijo, ¿qué tengo que hacer para seguirte? El Señor le respondió, sin dudarlo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces, para entrarle a temas tan profundos como este, tenemos que comprender que nosotros vivimos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Que el centro es Jesucristo, por eso nos llamamos cristocéntricos y no nosotros. No podemos acercarnos a la Escritura de forma egocéntrica, porque nos va a ir muy mal. Y el tercer consejo es que en términos de vida cristiana tenemos que entrenarnos, adiestrarnos a ver la vida como Dios la ve y no como la vemos nosotros. Porque nosotros somos seres imperfectos que tenemos nuestros deseos torcidos y nuestras percepciones alteradas. Dios es un ser perfecto, cuyos deseos son perfectos, cuya realidad Él decreta. Entonces, para poder ver la vida y leer la Escritura con los ojos de Dios, tenemos que estar claros en cuáles son sus atributos, entender cuáles son sus enseñanzas, o sea, la sana doctrina, e intentar vivir nuestra vida como Dios espera que la vivamos y no como nosotros queremos vivirla. Con estos 3 consejos vamos a empezar la conferencia de hoy, pero por favor no se olviden de ellos. Cada vez que veamos un tema que ustedes dicen, eso dice la Biblia, acuérdense de esto, porque de otra manera no podemos navegar por ellos. Vamos a ver algunos conceptos que necesitamos manejar correctamente. Soberanía, el primero, dice el diccionario de la Real Academia, es alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. El que es soberano decreta, ordena, manda y nadie ni le decreta, ni le ordena, ni le manda. Predestinación,
Ordenación de la voluntad divina con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de alcanzar la gloria. Esto dice la Real Academia de la Lengua, no yo. El término predestinación, y lo vamos a ver más adelante, pre es anterior a y destinación tiene que ver con destino. Entonces, predestinación quiere decir destino prefijado, ¿verdad? Escoger, tomar o elegir una o más cosas o personas entre otras. Desde el momento en que nosotros hablamos de escoger, estamos excluyendo. Digamos, yo escojo la mitad de esta gente aquí en la mesa, ya por solo escoger le estoy excluyendo a la otra, aunque yo no les diga nada. Entonces, cuando en las Escrituras nos encontramos a menudo que el Señor dice, muchos son los llamados y poco los escogidos, habría que preguntarse quién escoge. Y nosotros pasamos por esos textos muy rápido y ok, está bien, sigue adelante, pero si uno se parquea ahí y dice, un momento, a muchos llama, pero solo Él escoge. ¿Cómo Él escoge? No dice muchos son los llamados y pocos son los que responden. Vea qué curioso. O muchos son los llamados y algunos oyeron. No, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Libre albedrío, gran tema del siglo, desde el siglo XIX en adelante. Creencia de aquellas doctrinas filosóficas según las cuales las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones, libres de toda influencia. En filosofía se le dice que esa libertad de toda influencia es toda influencia. Mis papás, mis hermanos, mi familia donde me crié, el lugar donde nací, todo eso influye en mis decisiones. Si yo quiero tomar decisiones absolutamente libres, eso no puede influir en ellas. Un poquito más concreto, podríamos decir que sin que personas influyan en nuestras decisiones. El otro concepto es autonomía, que se nos confunde mucho. Viene de autos, propio, o uno mismo, y nomos ley, que es la capacidad de los sujetos de derecho de establecer reglas de conducta para sí mismos y en sus relaciones con los demás. Automóvil, el vehículo que tiene la capacidad de moverse por sí mismo. Automóvil, ¿verdad? Y finalmente el término decreto. Decisión de un gobernante, de una autoridad o de un tribunal o juez sobre la materia o negocio en que tengan competencia. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de toda la conferencia.